Ok. Entonces, vamos a empezar con el brazo. Pues el brazo es esta región del miembro superior que se va a situar justamente entre el hombro y el codo. Su cara superior se comunica medialmente con la axila y en la zona inferior de varias estructuras se van a estar comunicando con el antebrazo y el brazo a través de la fosa cubital que se sitúa anterior a la articulación del codo. Vamos a ver que en el brazo lo vamos a dividir en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Estos compartimentos van a estar divididos por la presencia de un tabique intermuscular, que es un tabique intermuscular lateral y un tabique intermuscular medial, que se extienden desde cada uno de los lados del húmero hasta la capa externa de la fascia profunda que va a envolver a todos los músculos del brazo. Y estos compartimentos van a ser el anterior, que va a ser de los músculos flexores, y el compartimento posterior, que va a ser del grupo de los extensores. Entonces, el compartimento anterior, principalmente estos músculos flexionan la articulación del codo y los del compartimento posterior extienden la articulación del codo. ¿Ok? Dentro de estos va a haber nervios y vasos que pasan por cada uno de los compartimentos a los que inervan y irrigan. Vamos a ver que algunos componentes van a pasar por el compartimento anterior y después van a pasar al compartimento posterior, y también hay algunos que están en el compartimento posterior y después se van a pasar al compartimento anterior. Entonces, para empezar, vamos a ver el hueso que va a formar la mayor parte del húmero, del brazo, que va a ser el húmero. Entonces, en el húmero ya vimos la parte superior, el tercio proximal, y vamos a hablar ahorita del cuerpo, que es la diáfisis, y del extremo distal. Entonces, la mayoría de los músculos del brazo se insertan en los extremos proximales de los dos huesos del antebrazo, que va a ser el radio y la ulna. Ahorita vamos a ver las porciones proximales del radio y la ulna, y flexionan o extienden el antebrazo en la articulación del codo. Los músculos del antebrazo destinados a mover la mano se originan en el extremo distal del húmero. Entonces vamos a ver cómo varios músculos del antebrazo se van a insertar en los epicóndilos mediales y en los epicóndilos laterales. En un corte transversal de la diáfisis del húmero, vamos a ver que esta tiene esta forma triangular, siendo la parte anterior su borde anterior, y en la parte posterior vamos a tener un borde medial y un borde lateral. Esto nos va a dar que se presenten tres superficies, una superficie posterior y una anteromedial y una anterolateral. Entonces, la superficie posterior del húmero está delimitada en su zona superior por una rugosidad lineal para la inserción de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Aquí podemos ver esta línea, esta línea rugosa que va a permitir la inserción del músculo de la cabeza lateral del tríceps braquial, y comienza justo inferior a lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Esta imagen que estamos viendo es la cara posterior del húmero. Entonces aquí tenemos el cuello y después desciende de forma diagonal para terminar en la tuberosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. Después, en la zona media de la superficie posterior, vamos a tener lo que es el surco. Bueno, aquí por debajo de esta línea obliqua vamos a tener el surco para el nervio radial o el surco radial. Este es poco profundo, desciende igual de forma diagonal por el hueso paralelo al borde posterior de la tuberosidad deltoidea, y por aquí va a viajar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Después, a la mitad de la diáfisis tenemos otra rugosidad, que esta es alargada y delgada, y aquí es el sitio de inserción para el músculo coracobraquial. Entonces ya vemos aquí estas estructuras en la parte superior y media de la diáfisis del húmero. Después vamos a ver que los tabiques intermusculares que van a separar los compartimentos anterior y posterior se van a insertar justamente en los bordes medial y en los bordes laterales del húmero. En la zona distal, entonces ya en esta parte, en el extremo distal del húmero, vamos a ver que este hueso se va a aplanar y sus bordes se van a continuar formando lo que son la cresta supraepicondilia lateral, que sería esta, y la cresta supracondilia medial.
Las crestas, esta, la más prominente es la cresta supraepicondiliar lateral y tiene una rugosidad para la inserción de los músculos situados en el compartimento posterior del antebrazo. Entonces, esta cresta supracondiliar después se va a continuar con el epicóndilo lateral y la cresta supracondiliar medial se va a continuar con el epicóndilo medial. Después, esta parte distal va a terminar en dos epicóndilos y los cóndilos, que también son dos. Entonces, en el cóndilo que vamos a estar aquí, vamos a ver que va a tener dos superficies articulares. La que va a estar en la porción lateral, que va a ser el capítulo, y en la porción medial, que va a ser la tróclea. Este capítulo se va a articular con la cabeza del radio y se encuentra en posición lateral. Este va a tener una forma semiesferoidea y se va a proyectar en dirección anterior y ligeramente inferior y no es visible cuando el húmero se mira desde su cara posterior. Entonces, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Vemos como en la cara anterior sí se observa el capítulo, pero en la parte posterior ya desaparece. Mientras que la tróclea se va a articular con la ulna en el antebrazo, va a tener esta forma de polea y se dispone medial al capítulo. En su borde medial va a ser más pronunciado que el lateral y a diferencia del capítulo, este sí se va a extender hasta la parte posterior del extremo distal del húmero y va a terminar en la parte posterior cerca de la fosa oleocraniana. Después, a los lados de cada uno de los cóndilos tenemos los epicóndilos, que significa por arriba de los cóndilos. El epicóndilo medial, que va a estar por arriba de la tróclea, es esta gran prominencia ósea y va a constituir la principal referencia para la superficie medial del codo. Si ustedes ponen su brazo en posición anatómica, hacen la flexión del antebrazo, justamente en la cara medial van a tocar este epicóndilo medial, que es el más prominente, que es un hueso que se proyecta sobre la cara medial del brazo. Esta va a tener una gran zona ovalada y aquí se van a insertar los músculos del compartimento anterior, pero del antebrazo. Entonces, los músculos del compartimento anterior se insertan en el epicóndilo medial. Y algo muy importante es que por la parte posterior va a pasar el nervio ulnar. Si ustedes alguna vez se han pegado en el codo y sienten que se les duerme la mano o se les duerme el antebrazo, esto va a ser porque en la parte posterior va a pasar el nervio ulnar y al pegarse, al lesionárselo, van a causar excitación del nervio ulnar y les va a causar esa sensación de hormigueo y sensación de dolor. Y después tenemos el epicóndilo lateral. Este es mucho más pequeño que el epicóndilo medial y se sitúa lateral al capítulo y tiene una gran zona de impresión irregular para la inserción de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, los músculos del antebrazo, los del compartimento anterior en el epicóndilo medial, los del compartimento posterior en el epicóndilo lateral. Y después vamos a observar que existen tres fosas, que es la fosa radial, la fosa coronoidea y la fosa oleocraniana. Estas tres fosas sirven para los movimientos del brazo. Del antebrazo, perdón, a la flexión y la extensión y vamos a ver que ahí se van a insertar ciertas apófisis. Entonces, la fosa radial es la menos evidente, es más pequeña y se sitúa justamente en la región superior al capítulo, en la superficie anterior del húmero. Después tenemos a la fosa coronoidea, que también es adyacente a la fosa radial, pero por arriba de la tróclea. Y estas dos están en la cara anterior del húmero. En la parte posterior del húmero vamos a tener la fosa de mayor tamaño, que es la fosa del olecranon, y se encuentra inmediatamente superior a la tróclea, en la parte posterior. Estas tres fosas lo que van a hacer es que acogen a las proyecciones de los huesos del antebrazo durante los movimientos de articulación del codo. Y vamos a tener en la articulación del codo los dos huesos que son del antebrazo, que es el radio y la ulna. El radio aquí lo tenemos, este es su extremo proximal, que va a estar formado por la cabeza, que es la que se va a articular, el cuello y su tuberosidad, que es la tuberosidad del radio.
Después tenemos que la cabeza del radio es va a tener esta forma cilíndrica, es como un disco que se orienta en un plano horizontal. Su cara superior va a ser circular y cóncava para que aquí se pueda articular el capítulo. Y el borde va a ser grueso y ancho para articularse con la escotadura radial. Entonces, en esta radiografía del codo, vamos a ver aquí, por ejemplo, está la cabeza del radio, el cuello y su tuberosidad. Y vemos cómo la cabeza se articula con la ulna. Y aquí tenemos el olecrano que se articula con la fosa olecraniana. ¿Ok? Entonces tenemos el epicóndilo medial que es más pronunciado y el epicóndilo lateral que es menos pronunciado y es más pequeño. Después el cuello va a ser este sitio donde se une la cabeza con la tuberosidad del radio. Este es un cilindro óseo corto y estrecho y comunica la cabeza con la diáfisis del radio. Y la tuberosidad del radio es esta gran prominencia ósea, que la podemos observar en la radiografía y aquí en el esquema, que se sitúa justamente en la superficie medial del radio, inmediatamente inferior al cuello. Y esta, que en su mayoría es una superficie rugosa, sirve para la inserción del tendón del bíceps braquial. Desde el borde inferior de la tuberosidad vamos a ver una prolongación, que es una línea oblicua en sentido diagonal para la diáfisis del radio. Entonces, esta línea oblicuo después vamos a ver que va a ser un sitio para la inserción de la membrana interósea. Entonces, esta es en la parte proximal del radio. Y continuamos con el extremo proximal, pero ahora de la ulna. Aquí los que tengan sus libros todavía de las ediciones anteriores, acaba de salir una edición nueva del Gray, del Moore todavía seguimos con la 8ª edición, pero van a ver que a veces se refieren a la ulna como cúbito. Para fines de examen ya no va a ser cúbito, vamos a manejarlo como ulna, ¿ok? Entonces, en la ulna vamos a ver que su extremo proximal va a ser mucho más grande que el extremo proximal del radio y vamos a tener esta prominencia ósea que se va a llamar olecranon. Vamos a tener otra apófisis coronoides. Vamos a tener su escotadura troclear para articularse con la tróclea y una escotadura radial para articularse con el radio. Así como la tuberosidad de la ulna. Para la inserción ahorita les voy a comentar de qué músculos. Entonces, el olecranon va a ser la parte más prominente que se sitúa en la porción proximal de la ulna. Esta, como tal, si ustedes doblan el codo, en la parte posterior, ese piquito que se sienten, ese es el olecranon. Prácticamente el olecranon solamente va a estar cubierto de piel, entonces es más fácil que lo sientan y van a poderlo mover. Después, su cara anterolateral va a ser la superficie articular que va a formar parte de la escotadura troclear para la articulación con la tróclea del húmero. Y en su cara superior tiene una superficie rugosa para la inserción del músculo tríceps. En esta parte se inserta el músculo tríceps. Su superficie posterior va a ser lisa, que es esta región, y tiene forma triangular y es la que podemos palpar como la punta del codo. Después tenemos esta apófisis coronoides, que se proyecta en sentido anterior desde el extremo proximal de la ulna. Esta va a formar una superficie articular y junto con el olecranon forman la escotadura troclear que abraza a la tróclea. Y en su superficie lateral tenemos la escotadura radial, que es para la articulación con la cabeza y el radio. Entonces, en la tróclea nos va a servir para que en el codo hagamos los movimientos de extensión y flexión del codo. Mientras que la escotadura radial junto con el codo nos va a servir para los movimientos de pronación y supinación. Después, justamente inferior a la escotadura radial, vamos a tener una fosa que permite el desplazamiento de la tuberosidad del radio mediante los movimientos de pronación y supinación, que va a ser esta fosa. ¿Ok? Después, en el borde posterior de esta fosa, que es más ancho, y va a formarse la cresta del músculo supinador. En la superficie anterior de la apófisis coronoides
vamos a tener que esta tiene forma triangular y el vértice va a estar dirigido en sentido distal y vamos a presentar diferentes rugosidades para la inserción de los músculos. En esta tuberosidad de la ulna vamos a tener el sitio de inserción del músculo braquial, que es uno de los músculos del brazo. ¿Ok? Entonces, les comparto. Entonces vamos a tener aquí el brazo y dentro de las acciones que vamos a tener en el brazo tenemos la flexión y la extensión. Entonces, si nosotros lo vemos desde el lado lateral, esta parte corresponde con el capítulo. Entonces, este es el capítulo y vean cómo el capítulo, para la flexión y la extensión, el radio no va a ser más que los movimientos hacia arriba y hacia abajo, proximal y distal. ¿Ok? Y aquí tenemos a la tróclea y a la fosa troclear. Cómo va a abrazar prácticamente a la escotadura troclear a la tróclea. Y se inserta en la parte posterior con la fosa oleocraniana. Entonces vean cómo está ese olecranón. Entra en la fosa oleocraniana para que se pueda hacer la extensión completa del brazo. Y acá adelante vamos a tener a la fosa cubital, perdón, a la fosa coronoidea y a la fosa radial en esta parte. Entonces aquí está la fosa radial y la fosa coronoidea. Ahora que va a entrar aquí está la apófisis coronoides. Vean cómo entra para hacer la extensión y la flexión total. ¿Ok? Y después tenemos los movimientos de supinación y pronación. Entonces, pronación cuando la palma de la mano ve hacia abajo. Y supinación cuando la mano está viendo hacia arriba. Entonces, ven aquí, ahora en estos movimientos de pronación y supinación pasa al contrario de la flexión y la extensión. Aquí quien está haciendo todo el movimiento va a ser el radio y la una prácticamente queda en su sitio. Entonces, el radio va a hacer estos movimientos sobre su propio eje y apoyado en el capítulo. Entonces, ven aquí está y ven cómo el radio solamente está girando y se articula tanto con el capítulo con la fosa radial en la ulna. Entonces, después vamos a ver los músculos. Esta es la flexión y la extensión. Ok, ahorita vamos a ver cómo funcionan cada uno de los músculos. Muy bien, entonces continuando, entonces ahora sí vamos a pasar al grupo muscular del brazo. Entonces, en el brazo vamos a tener que los compartimentos anterior y posterior, como dijimos, el compartimento anterior va a constar de 3 músculos, que es el coracobraquial, el braquial y el bíceps braquial. Estos van a estar inervados por el músculo cutáneo. Y en el compartimento posterior tenemos al músculo tríceps braquial, que solamente está inervado por el nervio radial. Entonces, el primero de estos músculos, que es el coracobraquial, como su nombre lo dice, se extiende desde la apófisis coracoides en la escápula hasta la superficie medial de la mitad de la diáfisis del húmero. Pasa por la axila y este músculo va a estar perforado por el nervio músculo cutáneo que también lo va a inervar. Entonces, después tenemos el músculo bíceps braquial, que es el más superficial.
este músculo bíceps braquial va a contener dos cabezas. Una cabeza corta que se inserta justamente en la apófisis coracoides junto con el músculo coracobraquial y una cabeza larga que se origina en el tendón, en el tubérculo supraglenoideo en la escápula y va a darle estabilidad a la articulación del hombro. Después, este tendón de la cabeza larga pasa por la articulación glenohumeral superior a la cabeza del húmero y discurre por el surco intertubercular en el brazo, protegido por el ligamento transverso del húmero. Después desciende y en el brazo ya este tendón se convierte con su vientre muscular en la cabeza larga. Después la cabeza larga del músculo bíceps braquial junto con la cabeza corta se juntan en todo el cuerpo del músculo bíceps braquial, que en esta imagen está seccionado, y van a descender para formar un tendón único. Este tendón se inserta justamente en la tuberosidad del radio y cuando llega al antebrazo hay una lámina de tejido conectivo denso que se va a llamar aponeurosis bicipital. Esta aponeurosis bicipital se forma una, como si fuera un abanico y se extiende en la parte de la fosa cubital para formar, junto con la fascia profunda, la cobertura de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Entonces, el tendón se inserta en la tuberosidad del radio y la aponeurosis bicipital en la fascia profunda de la cara anterior del antebrazo. Y por último tenemos al músculo braquial. Este músculo braquial, que va a estar más profundo al músculo bíceps braquial, se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero. Aquí se sitúa por debajo del músculo braquial. Este va a ser un músculo aplanado y va a converger para formar su tendón que se inserta en la tuberosidad de la ulna. Entonces, el bíceps braquial, tuberosidad del radio. Músculo braquial en la tuberosidad del cúbito de la ulna. Después, tanto el músculo bíceps braquial como el músculo braquial se van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo. Solamente una porción de la región lateral del músculo braquial va a estar inervada por el nervio radial, pero tanto el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial están inervados por el músculo cutáneo. Después, aquí como les comentaba, entonces el coracobraquial de C5 a C6 del músculo, y C7 del músculo cutáneo, el bíceps braquial por el músculo cutáneo de C5 y C6, y el braquial por el músculo cutáneo, el C5 y C6, pero tiene una pequeña contribución del nervio radial en la zona lateral. Y todos estos van a ser flexores del antebrazo en la articulación del codo, y el coracobraquial va a ser su función en la articulación glenohumeral. Y en el compartimento posterior tenemos al músculo tríceps braquial, que es el único músculo de la porción posterior. Este músculo va a estar formado por tres cabezas. Acuérdense, ya vimos la cabeza larga. Esta cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Después desciende para formar un tendón conjunto con sus otros dos cabezas. Vamos a tener una cabeza medial que es profunda. Esta se origina en la sena extensa, en la parte posterior de la diáfisis del húmero y en la parte inferior al surco del nervio radial. Entonces, aquí estaría el surco para el nervio radial y en la parte inferior está la cabeza medial del tríceps braquial. Y tenemos la cabeza lateral. Esta cabeza lateral se origina en la rugosidad lineal superior al surco del nervio radial y también se va a juntar contra la cabeza larga y la cabeza medial para formar este tendón que se va a insertar justamente en el olecranon de la ulna. La función del tríceps va a ser la extensión del antebrazo en la articulación del codo y la porción larga también puede extender y aducir el brazo en la articulación del hombro. La inervación va a estar dada por el tríceps, por el nervio radial, ¿ok? Y acuérdense que el nervio radial va a también dar una pequeña rama de C7 para el nervio braquial. Entonces, vamos a ver acá.
Entonces aquí tenemos los momentos de flexión y extensión. Entonces la flexión, vamos a ver que los músculos flexores, ahorita este músculo que es el coracobraquial no lo vamos a utilizar. Digo, este músculo que es el brachioradial no lo vamos a revisar porque es del antebrazo, pero vean cómo está aquí. En la profundidad está el músculo braquial y en la superficie tenemos al músculo bíceps braquial y tenemos tanto su cabeza larga como su cabeza corta. Y tenemos a los músculos extensores, que es el tríceps braquial. Entonces tenemos aquí el tríceps braquial, tenemos su cabeza larga, su cabeza lateral y su cabeza medial estaría aquí en la profundidad. Entonces este se contrae para que se pueda estirar el brazo. Y aquí tenemos al bíceps braquial, cuando está el antebrazo estirado, sirve para la flexión de la articulación del hombro. Aquí tenemos su función para la supinación. Entonces ven cómo el bíceps se inserta en la tuberosidad del radio y al contrario se va a permitir supinar. Están prono y se tracciona. Incluso hagan ustedes el ejercicio. Ahí estiren su mano, pronen la mano, se pongan la boca abajo y al momento de supinarla van a sentir cómo se contrae el músculo bíceps braquial. Entonces, tenemos aquí el brazo. Y aquí podemos insertar. Entonces, el músculo más profundo va a ser el coracobraquial. Aquí vemos cómo va el coracobraquial, desde la apófisis coracoides hasta la parte medial del húmero. Este, acuérdense, va a estar atravesado por el nervio músculo cutáneo. Entonces, el músculo cutáneo, aquí, bueno, en el esquema no se ve que lo atraviesa, pero realmente sí lo perfora y va a salir por la parte inferior. Después tenemos al músculo braquial. Entonces el braquial viene en esta parte inferior y también va a estar inervado por el músculo cutáneo. Y este se va a insertar justamente en la tuberosidad de la ulna. Y ya por último tendríamos al músculo bíceps braquial. Y el bíceps braquial va a estar por encima de estos dos músculos. Tenemos su cabeza corta que se inserta en el coracobraquial y su cabeza larga que se articula en el tubérculo supraglenoideo y su tendón final en la tuberosidad del radio. Entonces, estos serían los músculos del compartimento anterior y en la parte posterior tendríamos al músculo tríceps. Tenemos su porción larga y lateral. Esta es la porción larga que se articula en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y tenemos la porción larga que se va a insertar justamente por arriba del surco para el nervio radial. Y profundo a este vamos a tener al músculo tríceps braquial, pero en su porción medial, que está más profunda. ¿Ok? Y se inserta justamente por debajo del surco para el nervio radial. Si nosotros aquí agregamos y observamos lo que sería el nervio radial, entonces el nervio radial se pasa por la parte posterior en lo que sería el intervalo triangular. Vemos aquí cómo está lateral a lo que es la porción medial del tríceps y justamente por el surco para el nervio radial también va a estar pasando la arteria braquial profunda.
Los quitamos aquí y vean cómo está aquí el nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Ok? Y ahora sí agregamos el músculo tríceps. Después vamos a continuar con lo que es la irrigación y el drenaje venoso. Entonces, la principal arteria del brazo es la arteria braquial, que recordemos es la continuación de la arteria axilar, la cual va a cambiar de nombre justamente por debajo del borde inferior del músculo redondo mayor. Este se va a encontrar distal a la articulación del codo y al final va a seguir su trayecto para terminar justamente en la fosa cubital, donde se transforma en arteria radial y arteria ulnar. Entonces, en la zona proximal, esta arteria se va a situar en la cara medial, en la zona y en la zona distal del brazo se desplaza de ser medial a de ser lateral, se va a ir más lateral y va a colocarse en la posición entre el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Cruza la articulación del codo en la cara anterior y se sitúa medial al tendón del músculo bíceps. Entonces vean, aquí está el tendón del bíceps y en su porción medial vamos a tener a la arteria braquial. Después esta arteria braquial se va a dividir en sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital, y también se va a encontrar por debajo de la aponeurosis bicipital. Entonces la arteria braquial todavía se encuentra medial al tendón del bíceps braquial y lateral a la aponeurosis bicipital. Va a haber dos sitios donde nosotros podemos palpar el pulso. Va a ser en la parte proximal, donde podemos palpar en la parte medial justamente aquí el pulso de la arteria braquial, o en la parte distal justamente por debajo del cuerpo del bíceps braquial, y entre el músculo braquial podemos palpar también el pulso de la arteria braquial aquí. Después vamos a ver que la arteria braquial se va a dividir en múltiples ramas. Recordemos que aquí en el húmero, en el cuello del húmero, vamos a tener las arterias circunflejo humeral anterior y la arteria circunflejo humeral posterior, que van a ser de la rama de la tercera porción de la arteria axilar. Después, una vez que se transforma en arteria braquial, vamos a tener que su primera rama y la más gruesa es la arteria braquial profunda. Esta arteria braquial profunda va a irse hacia el compartimento posterior del antebrazo, de la porción posterior del brazo, a través del orificio que se va a llamar intervalo triangular. Entonces el intervalo triangular va a estar en esta posición y por ahí va a pasar la arteria braquial profunda junto con el nervio radial. Esta arteria braquial profunda va a irse hacia el compartimento posterior junto con el nervio radial. A continuación se va a situar en el surco del nervio radial, en la superficie posterior del húmero, en el plano profundo de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Y al final, esta arteria braquial profunda va a terminar dando la irrigación a todo el músculo tríceps braquial y va a dar ramas que se anastomosan, o sea, que se juntan con la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces, esta arteria braquial profunda va a dar una rama que va a irse y se une con la arteria circunfleja humeral posterior. Y después va a dar dos vasos colaterales para la articulación del codo. El primero de ellos es la arteria colateral radial, o sea, es una arteria colateral y se va por el radio, y una arteria colateral media que va a irse por la parte posterior. ¿Ok? Estas se van a juntar, ahorita vamos a ver aquí en el codo que va a haber una red de arterias que van a dar irrigación a esta zona. Después vamos a ver que dentro de la arteria braquial va a haber una arteria nutricia que va a irse y penetra en el orificio nutricio del cuerpo del húmero. Esta arteria nutricia lleva la irrigación a todo el húmero en su parte central.
Y también la porción braquial va a dar dos arterias colaterales para la articulación del codo. La primera de ellas va a ser la arteria colateral cubital. Entonces, esta arteria cubital superior se va a ir y va a irse hacia la región del codo, en la parte posterior al epicóndilo medial. Y en la parte del tercio distal tenemos a la arteria colateral cubital inferior que va a irse por la parte anterior del epicóndilo medial. Entonces, se fijan, son dos colaterales que vienen de la arteria braquial profunda y dos arterias colaterales que vienen directas de la arteria braquial. Las arterias colaterales de la braquial profunda son la colateral radial y la colateral media, mientras que las colaterales que vienen de la braquial es la colateral cubital superior, que se va posterior, y la arteria cubital inferior, que se va hacia anterior. ¿Ok? Entonces, estas serían las ramas y las arterias que van a originarse de la arteria braquial. Y después vamos a tener el drenaje venoso. El drenaje venoso, recordemos que viene desde la mano hacia el corazón, pero vamos a tener aquí dos venas superficiales y dos venas profundas. Las venas profundas son las venas braquiales. Estas son dos venas que van a ir, una lateral y una medial, a la arteria braquial. Estas van a discurrir junto con la arteria braquial y se van a anastomosar o se van a hacer tributarias de la arteria basílica o de la vena axilar. Además de estas venas profundas, vamos a encontrar dos venas subcutáneas grandes, que va a ser la vena cefálica, que va a ser el borde lateral, sigue el surco del músculo bíceps braquial, y recordemos que se va a insertar o va a ir penetrar a la fascia clavipectoral a través del surco deltopectoral y del triángulo clavipectoral, que es este triángulo que se forma entre el borde del músculo deltoides, el músculo pectoral mayor, y la borde inferior de la clavícula. Entonces penetra y se une con la arteria axilar. Y después tenemos a la vena basílica. Esta se dirige verticalmente desde la mitad distal del brazo y justamente perfora la fascia profunda para adoptar una posición medial a la arteria braquial y se continúa como la vena axilar en el borde inferior del músculo redondo mayor. Las venas braquiales que están siguiendo a la arteria braquial drenan en la vena basílica o pueden irse hasta la vena axilar. Entonces, este sería el drenaje venoso del brazo. Entonces, aquí ya tenemos, este es nuestro brazo. Entonces, podemos quitar tantito el bíceps braquial y podemos aquí insertar a la arteria braquial. Entonces, vemos aquí la arteria braquial, como está en la parte superior, la podemos palpar, y aquí en la parte profunda. Después esta arteria braquial se va a ir a hacer, primero está medial y después se hace anterior. Y podemos agregar a la arteria braquial profunda. Entonces, aquí tenemos a la arteria braquial profunda, que va a irse profundo a donde está la porción medial del tríceps braquial, y aquí la podemos observar. Y después de esta braquial profunda se va a hacer hacia anterior. Entonces tenemos también ya el nervio músculo cutáneo en esta porción, y nos faltaría agregar nada más el drenaje venoso con la vena braquial. Aquí tenemos a las venas braquiales. Aquí nada más nos dibujan una, pero la realidad es que son dos venas que se juntan. Y tenemos también a las venas braquiales profundas, que siguen aquí el trayecto. ¿Ok? Entonces, vena, arteria y nervio, el compartimento posterior. Después tenemos aquí la vena braquial. Y la vena braquial, acuérdense, tenemos a las vena cefálica y a la vena basílica.
¿Mm? Entonces vemos como todas estas, y estas, tanto la braquial, la basílica y la cefálica, van a drenar directamente a la vena axilar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la vena axilar y cómo están llegando. Y aquí la arteria braquial se continúa con la arteria axilar. Y tanto la axilar, estas van hacia la subclavia. ¿Ok? Entonces, ahora faltaría hablar sobre los nervios que van a estar en el brazo. Entonces, dentro de los nervios que están en el brazo, vamos a tener el primero de ellos, que es el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, si recordamos, en el plexo braquial, este se origina del fascículo lateral. Este abandona la axila y va a entrar en el brazo atravesando al músculo coracobraquial. Entonces aquí ven cómo lo perfora el músculo coracobraquial y va a salir en la parte inferior de este músculo coracobraquial. Después desciende en diagonal y se va a ir en un plano que está situado entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. En el brazo va a emitir ramos motores para después salir por la superficie lateral del tendón del músculo bíceps braquial, que es donde termina. Y la rama terminal del músculo, del nervio músculo cutáneo, va a ser el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Entonces, el nervio músculo cutáneo se va a encargar de la inervación motora de todos los músculos del compartimento anterior del brazo. Y en su porción sensitiva va a ser el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que va a dar la inervación sensitiva de la piel de la superficie lateral del antebrazo. Después vamos a ver otros nervios que van a pasar por el brazo, pero que no van a dar ramas como tal. El primero de ellos es el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano, si recordamos, se va a formar tanto del fascículo lateral como del fascículo medial y se va a ir lateral a la arteria braquial. Entonces, viene del borde inferior del músculo redondo mayor y desciende verticalmente por la cara medial del brazo en el compartimento anterior y se va a relacionar con la arteria braquial. En la región proximal, en esta porción, se va a ir lateral a la arteria braquial. Después va a ir descendiendo y más o menos en la parte distal lo va a cruzar para situarse en la cara medial de la arteria braquial. Entonces aquí de ser medial, de ser lateral, se vuelve medial. Y después se va a ir por la parte anterior de la articulación del codo. Este nervio, el nervio mediano, no va a dar ningún ramo en el brazo, pero sí va a dar inervación a los músculos del antebrazo, principalmente al músculo pronador redondo. ¿Ok? Pero para fines de examen no da ninguna rama, ninguna inervación en el brazo. Después vamos a tener el nervio ulnar. El nervio ulnar va a entrar al brazo junto con el nervio mediano y la arteria axilar. En la zona proximal vamos a ver que se origina del fascículo medial y se va a ir medial a la arteria braquial. Entonces, en la arteria braquial, en la parte proximal, tenemos lateral, el nervio mediano, y medial, el nervio ulnar. Después, en la zona media del brazo, este nervio ulnar va a penetrar lo que es el tabique intermuscular para irse al compartimento posterior, donde se va a situar anterior a la cabeza medial del músculo tríceps braquial y va a pasar por la superficie posterior del epicóndilo medial para llegar al compartimento, para después pasar e irse al compartimento anterior del antebrazo. Entonces, esta parte del epicóndilo medial es donde luego se pega uno y se causa el problema de que se sobreestimula, se excita el nervio ulnar y causa esta sensación de adormecimiento en la mano. Pero entonces, está en el compartimento anterior hasta la parte distal y en la parte distal penetra el tabique intermuscular medial para pasar a posterior, pasa por detrás del epicóndilo medial y después se va hacia el compartimento anterior del antebrazo. Y por último tenemos al nervio radial.
El nervio radial, acuérdense que va a venirse del fascículo posterior del plexo braquial. En el fascículo posterior, una vez que se forma, se va a ir hacia el compartimento posterior a través del intervalo triangular junto con la arteria braquial profunda. Después, cuando llega al brazo, entra en este compartimento posterior, viaja a través del surco para su nervio radial, que está justamente en la parte posterior del húmero, entre el borde, entre el vientre medial y el vientre lateral del tríceps braquial, y aquí va a dar ramas para cada una de las cabezas del tríceps, y va a dar 2 ramas cutáneas. Entonces, una vez que entra en el antebrazo, vamos a ver que tiene estos ramos musculares y cutáneos. Los ramos musculares de los músculos tríceps braquial y del braquio radial, así como el extensor largo del carpo, pero el braquio radial y el extensor radial del carpo van a ser músculos de la región posterior del antebrazo. Va a dar uno de sus ramos para la cabeza medial del tríceps braquial, que va a surgir justamente antes de que el nervio radial entre en el compartimento posterior. Este desciende verticalmente junto con el nervio ulnar. Después tenemos a los ramos cutáneos, que van a ser 2. El primero de ellos es el nervio cutáneo lateral inferior del brazo, que este va a salir atravesando la cabeza lateral del tríceps braquial, y en la parte inferior tenemos el nervio cutáneo posterior del antebrazo, que también va a perforar la cabeza lateral del tríceps braquial, pero en la parte inferior. Entonces, estos serían los nervios que van a estar en el brazo. Entonces, aquí ya tenemos el nervio músculo cutáneo. Vamos a agregar el nervio mediano. Entonces, aquí tenemos el nervio mediano. Y ven cómo el nervio mediano va a irse por la parte anterior. Va a seguir prácticamente la parte lateral. Va a irse primero lateral a la arteria radial, después se hace medial y después va a pasar para la parte anterior. Entonces, es el nervio mediano. Después tendremos el nervio ulnar. Entonces, el nervio ulnar va a irse medial a la arteria braquial y va a pasar justamente posterior después. Aquí está el nervio ulnar. Va a pasar posterior al epicóndilo medial, para después pasar hacia el compartimento anterior del antebrazo. Y en la parte posterior tenemos aquí al nervio radial. ¿Ok? Entonces el nervio radial que va a pasar por el surco para el nervio radial, y este va a pasar por delante del epicóndilo lateral del húmero. Y ya podemos agregar a los músculos. Entonces tenemos al músculo braquial, al músculo bíceps, y en la parte posterior al músculo tríceps. ¿Ok? Y aquí tendríamos todas las estructuras que están pasando a través del brazo. Muy bien.